A continuación, procederemos a realizar la gráfica de una función y sobre esa misma gráfica realizar el trazo de su derivada. Esto resulta ser algo muy simple utilizando Matplotlib. Iniciemos definiendo una función f de x. ¿Por qué no una función de segundo orden? Por ejemplo, x al cuadrado más 5x menos 2, por ejemplo. Como hemos visto en lecciones anteriores, para insertar la gráfica de esta función, vamos a Gráficos, Insertar gráfico, Gráfico, X y Y. En el eje horizontal escribimos X y en el eje vertical escribimos f de x, con lo cual obtenemos el trazo de la gráfica que hemos escrito. Para graficar la derivada, únicamente tenemos que agregar una nueva traza, para lo cual vamos a Gráficos, Añadir traza. Luego vamos a escribir primero el nombre de la función, que en este caso es f. Vamos a ir a Matemática, Operadores, Operador primo, y luego escribimos en términos de qué expresión o de qué variable está f, por ejemplo, f de x, del mismo modo que la expresión anterior. Al hacer clic afuera de la gráfica, nos damos cuenta que se ha realizado el trazo de su derivada. Y así de simple es hacer esta operación. Por ejemplo, si tuviésemos una función que fuera de tercer grado, pues va a suceder exactamente lo mismo. Como podemos ver, se está trazando tanto la función como su derivada respectiva. Y podríamos incluso agregar una tercera expresión. Vamos a Gráficos, Añadir traza, y podemos escribir la segunda derivada. Vamos a escribir f, colocamos el operador primo dos veces y luego entre paréntesis x. Y obtenemos ahí la línea que representa la segunda derivada de la función que hemos escrito. Y esto tiene sentido ya que es una función de tercer grado. La primera derivada será de segundo grado y la primera derivada será la segunda derivada, perdón, será una función lineal. Como aquí ya hemos visto, es posible posteriormente modificar el tipo de línea para cada una de las gráficas que hemos realizado, así como también podríamos aumentar o disminuir los límites de la gráfica, por ejemplo de -2 a 2, para ver un poquito más de cerca qué es lo que está ocurriendo, y podemos entrar a emplear pues todas las herramientas que Matplotlib presenta para realizar el cálculo. Pero como lo hemos podido ver, es sumamente simple realizar gráficas y sus respectivas derivadas utilizando Matplotlib.